Bueno, absolutamente para nadie es un secreto que actualmente los medios tradicionales de comunicación parecen de oposición, ¿no? En ningún momento lo han dicho abiertamente, pero con el actuar de todos esos medios a través de sus plataformas, a través de sus micrófonos, a través de la televisión y demás, pareciera que en serio le estuvieran haciendo oposición al presidente Gustavo Petro. Y es que resulta realmente impresionante que en este caso, en lugar de utilizar sus medios tradicionales para poder apoyar la gestión y por supuesto las cosas positivas que está haciendo el presidente por las víctimas del conflicto armado, por las mujeres, por los ancianos, por los jóvenes, en fin, por toda la comunidad colombiana, entonces resulta que los medios tradicionales de comunicación mienten descaradamente a través de sus medios y a través de sus micrófonos. Como un periodista de Caracol Radio que mintió descaradamente allí en público a través de sus micrófonos y que por una orden judicial tuvo que retractarse públicamente por ese mismo medio, pero ya más adelante les voy a contar quién es y adicional les voy a comentar unas cositas extrañas que me parecieron de esa retractación que hizo este supuesto periodista de Caracol Radio. Sin embargo, para empezar, me gustaría que ustedes escucharan estas preguntas y las respuestas, por supuesto, que dio Lucas Pombo de la W y que por supuesto generan también bastante interrogante, ¿no? Porque es realmente el colmo que incluso los mismos periodistas estén aceptando que los medios tradicionales de comunicación y los periodistas están siendo más duros con este gobierno, con el primer gobierno progresista y de izquierda, le están haciendo la vida imposible y que en efecto el presidente Gustavo Petro, a comparación de otros presidentes que han estado allí en el mandato de este país, él ha sido mucho más fuerte que todos esos que han pasado por la presidencia de nuestro país. Me gustaría que ustedes escuchen atentamente las preguntas y por supuesto las respuestas que da Lucas Pombo antes de irnos a esas magistrales respuestas que dio Clara López en la entrevista de la misma W, en donde de hecho se encontraba el mismo Lucas Pombo, que es la persona y el periodista que ustedes van a escuchar a continuación. Préstenle por favor muchísima atención a lo que él mismo acepta allí a este medio de Desigual. ¿Cómo es la relación con Gustavo Petro hacia los medios y si realmente existe una persecución o simplemente están haciendo control político el que ellos hacían antes y ahora no están acostumbrados a hacerlo? No, a ver, yo sí creo, digamos, esta es una discusión que toca dar. Tampoco uno puede ser sensible porque los medios sí hemos sido implacables con Gustavo Petro y Gustavo Petro ha sido implacable con los medios de comunicación. ¿Se le va la mano? Sí, se le va la mano y a veces también a los medios de comunicación se nos va la mano. ¿Cómo en qué? Pero no, que a veces yo sí creo hemos sido más severos con Gustavo Petro que con otros gobiernos y Gustavo Petro ha sido mucho más fuerte con los medios de comunicación que otros presidentes. Ahí escucharon ustedes las respuestas de Lucas Pombo en donde acepta allí en público, sin que nada le interese, que efectivamente los medios tradicionales de comunicación han sido mucho más duros con este gobierno que con otros gobiernos anteriores. Eso es lo que realizan los medios tradicionales de comunicación. Y adicionalmente yo les había incluso comentado que había un periodista de Caracol Radio que tuvo que retractarse públicamente, incluso con orden judicial, por mentiroso, por mentir, por lo que saben hacer, que es difamar del gobierno del presidente Gustavo Petro y de las gestiones que éste hace. Pues esta vez el turno para que en efecto se retractara y que se disculpara en público por lo que ustedes van a escuchar a continuación fue Melquisedec Torres, este supuesto periodista de Caracol Radio, en donde mencionó una información falsa acerca del proceso de los pasaportes, diciendo que supuestamente las contrataciones se estaban dando a dedo. Escuchen ustedes atentamente lo que él dice y ya nos vamos a la retractación. Holográficos, que ya ha tenido nexos con la imprenta y que en este momento está empezando a desarrollar un contrato también de la misma manera. Migración Colombia firma de manera directa a dedo con la imprenta nacional para la elaboración de las cédulas de extranjería. Eso se iba a hacer por licitación. Cancelaron la licitación, se lo entregaron a la imprenta y la imprenta a su vez contrató a esta firma privada extranjera. Como lo hemos denunciado aquí, Gabriel, esta empresa no tiene la experiencia, no tiene la capacidad para esos documentos que son de seguridad nacional. Dice Murillo, holográfico. Ahí escucharon ustedes al supuesto periodista Torres, en donde primero ustedes están viendo ahí claramente que le está mostrando su rostro, muy feliz, seguro él, con la información que supuestamente está dando, de que
tal cual lo afirma, porque es que ni siquiera es una suposición, está afirmando que Migración Colombia está dando contrataciones a dedo y que adicionalmente entonces pues se están haciendo todo tipo de negocios con respecto a los pasaportes. Es lo que menciona Torres allí, ¿no? Pero entonces por una orden judicial se determinó que lo que él estaba mencionando era una completa mentira. Y por eso quiero que escuchen a continuación este audio de La Luciérnaga, pero presten ustedes atención a cómo lo publican, escúchenlo primero y ya nos vamos en este caso a ese pequeño análisis de este audio de La Luciérnaga. Escuchen atentamente, por favor. Orden judicial. En cumplimiento de la orden de tutela, fallo de primera instancia del Juzgado 66 Penal del Circuito Mixto, estoy obligado a decir textualmente lo siguiente. No me consta ni cuento con información veraz que respalde lo dicho a partir del minuto 1:34 de mi intervención en la publicación efectuada en la red social X desde la cuenta oficial de La Luciérnaga, donde afirmo que se buscaba entregar el negocio de los pasaportes a dedo a la imprenta nacional, quien ya contaba con su socia empresa que no cuenta con la capacidad ni la experiencia para asumir el contrato y que por ende debe subcontratar. Orden. Ahí escucharon ustedes al mismo Torres, al mismo Melquisedec Torres, que tuvo que en este caso excusarse y por supuesto retractarse de las mentiras que estaba diciendo. Varias cosas por mencionar, ¿no? La Luciérnaga a través de su cuenta de X solamente escribió orden judicial, cumplimiento de orden de tutela, fallo de primera instancia del juzgado 66 penal del circuito mixto. Fue lo único que escribió allí Caracol Radio de este programa de La Luciérnaga. No dicen exactamente quién se está disculpando, por qué motivo, no mostraron la orden judicial, pero adicional solamente aparece allí el logo de La Luciérnaga, mientras que aquí al otro lado, como ustedes lo pueden observar, sí salía él muy empoderado, hablando supuestamente de los contratos a dedo de migración, pero aquí ni siquiera fue capaz de dar la cara. Típico de los uribistas de este país, porque este señor es otro que no hace absolutamente nada más sino estar en contra de todo lo que hace el gobierno del presidente Gustavo Petro y que así sin más ni más lo menciona en vivo y también a través de sus redes sociales personales. Pero bueno, quiero que adicionalmente escuchen ustedes este audio, esta pequeña parte de una entrevista que hizo la periodista María Camila Díaz de la W, en donde entrevistó al director de Publímetro, él es Alejandro Pino, y en donde él hablaba sobre ese tema que últimamente ha estado allí en todo lado, en todos los medios, bueno, algunos medios de comunicación, y es sobre el uribista Ramón Yesurún. Este señor que se vio envuelto en toda la polémica y en la agresión que tuvo lugar en Estados Unidos, en donde al parecer agredió y golpeó a una guarda de seguridad, a una señora de seguridad la golpeó allí en Estados Unidos y por eso él fue detenido en este país y tuvo que pagar una multa, una fianza básicamente para poder salir. Lo que llama realmente la atención de esa detención y por supuesto del actuar de Yesurún, uno, pues principalmente es el hecho de que casi nadie de los medios tradicionales de comunicación y los periodistas han condenado ese lamentable hecho de Yesurún allí en Estados Unidos. Eso por un lado, pero por el otro, Alejandro allí a través de esa entrevista menciona algo que es muy cierto, y es que ¿qué hubiese sucedido en donde esto lo hubiera hecho alguna persona que pertenece al gobierno del presidente Gustavo Petro? O donde lo hubiera hecho el mismísimo presidente Gustavo Petro, estuviera siendo en este momento condenado básicamente por todas esas cosas que no está siendo condenado en este momento Ramón Yesurún. Escuchen ustedes atentamente, por favor. Ustedes no saben quién soy yo, es absolutamente impresentable lo del presidente de la federación, o sea, solamente por ética debería renunciar. Es que mire, yo se lo planteo de esta forma a todos los que están defendiéndolo y a todos los que, si eso lo hubiera hecho el presidente Petro, ya le habrían pedido la renuncia, que es una vergüenza para la presidencia. Si eso lo hubiera hecho algún ministro del gobierno Petro, si eso lo hubiera hecho alguien que no es de sus afectos, inmediatamente le piden la renuncia. Es una vergüenza, o sea, le piden, cuestionan el nombramiento de un ministro de educación porque escribe trinos groseros, pero defienden al presidente de la federación y a su hijo que agredió a una mujer que estaba cumpliendo con su trabajo. Hombre.
Ahí escucharon ustedes al periodista Pino, completamente tiene toda la razón, y es por el hecho de que así son de doble moralistas los periodistas y los medios tradicionales de comunicación. Pero entonces ahora sí quiero que nos vayamos a las respuestas de la senadora Clara López, en donde también es muy contundente al mencionar que efectivamente los medios están haciendo un trabajo pésimo con las cosas que está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro y que están en contra completamente de lo que él está haciendo a comparación de otros gobiernos pasados. Escuchen atentamente, por favor. Pero con respecto, digamos, a los otros puntos y el proyecto que tiene el presidente Gustavo Petro, él ha dicho en varias oportunidades que si no pasan las reformas o que, digamos, si no se da lo que él está pensando es porque hay un golpe blando que lo quiere tumbar. ¿A usted no le parece que eso es exagerado? Que el Congreso, usted que está en el Congreso de la República, pues tiene también la potestad de decir, esta reforma no me parece o esta reforma sí me parece, y eso no significa que quieran tumbar al presidente. Bueno, eso no significa que La risa de la senadora Clara López, ¿no? Al inicio de la pregunta, o sea, ¿les parece que ese tema del golpe blando son temas que no vienen al caso, ¿no? Que pues son minuciosos, son temas realmente minúsculos que no merecen atención. quieran tumbar al presidente, pero hay varios que sí, y tienen eso un no sistemático, y a eso se une mucha prensa, desde la mañana hasta la tarde, dándole, martillándole, desprestigiando al presidente, tratando de deslegitimarlo, generando condiciones para. No, este país es muy complejo. Y lo del golpe blando, lo que pasa es que la movilización social también le pone un tate quieto, pero que estaban en eso. Y yo pienso que nosotros tenemos que estar de todas maneras en alerta. No sé lo que pasó, usted vio en Bolivia, no, de todos esos sitios, eso nada es gratuito. Pero lo cierto es que nosotros sí tenemos unas instituciones muy fuertes. Yo no creo que los del golpe blando puedan contar con nuestro ejército para que los acolite semejante aventura. Pero sí hay un bloqueo institucional. Alguno es adrede y otro es sencillamente un enjambre de normas para que el país no pueda cambiar nada. Por ejemplo, yo le escuché al doctor Robledo decir en otra declaración distinta a la del viernes que no, que lo único que tiene que hacer el presidente es denunciar el Tratado de Libre Comercio y que todo se arregla. Por favor. Sí. Robledo, ¿no? Ese mismo Robledo que también es otro más de oposición de este país que sale a decir completas necedades como las que está diciendo la senadora Clara López. ¿Y qué le pasaría a la economía del país si Colombia denuncia el Tratado de Libre Comercio? Uno tiene que ser sensato. Hay una cantidad de cosas del Tratado de Libre Comercio que a uno no le gustan, pero de ahí a denunciarlo cuando hay todo un proceso que está en marcha de tratar de precisar y mejorar algunos aspectos, pues primero hay que buscar los caminos sensatos, razonables. Senadora, pero digamos, siguiendo con el tema del golpe blando y de las instituciones, usted dice que hay unas instituciones muy sólidas en Colombia, pero al presidente a veces... Escuchen por favor esa pregunta de Lucas Pombo, ¿no? Y recuerden adicionalmente lo que él había respondido antes al medio de Desigual. Pareciera como si le estorbaran esas instituciones, es decir, se cae la emergencia de La Guajira, es porque la Corte está en un plan, se cae un decreto, es porque el Consejo de Estado está en un plan, hay críticas de los medios, es que los medios están en un plan, el Congreso no aprueba algunos de los proyectos, otros sí, como la reforma pensional, como la reforma tributaria, el plan está, digamos, ese enjambre que usted dice de normas y de instituciones, pues no son el marco en el que se mueve el Estado Social de Derecho. No, porque no son del Estado Social de Derecho. Son el enjambre que impide que se pueda llevar a la práctica y realizar el Estado Social de Derecho. Por ejemplo, usted mire el tema de La Guajira. Hay un estado de cosas inconstitucionales declarado por la Corte Constitucional de tiempo atrás, no de ahora, de tiempo atrás. Llega un gobierno con voluntad política para resolver el tema y decreta una emergencia económica. Entonces se cae la emergencia económica y después cada uno de los decretos, como es la consecuencia lógica. Así es, recordemos que en efecto el presidente Gustavo Petro había declarado una emergencia económica para poder ayudar a La Guajira, ese territorio que ha sido históricamente olvidado, y entonces de ahí se desprendió adicionalmente otras cosas que hicieron la oposición y que lo continúan haciendo, que es torpedear todo lo que hace el gobierno nacional, incluso esa emergencia económica que buscaba ayudar a las personas de La Guajira. Y al rato aparece la Corte Constitucional diciendo que ¿por qué no han hecho nada en La Guajira? Entonces, la realidad es que no es que haya un plan concatenado de la Corte, del Congreso, pero dentro de
el grupo de los magistrados, dentro de los congresistas, dentro de la prensa, sí hay unos sectores que están muy coordinados y que están haciendo lo posible para que el gobierno no pueda gobernar. Entonces, no es la institución completa, pero en todo lado están las figuras que están en ese plan de impedir a toda costa que el gobierno pueda mostrar los resultados que deseamos. Y sin embargo, el apoyo popular a las reformas al gobierno, no digo que esté incólume, pero está en el mismo nivel del el comienzo del gobierno, si usted mira las encuestas, que no son tan malas como dicen. ¿Sí? Pero senadora, no Escuchen la pregunta de la periodista Joana Fuentes, por favor. cabe hacer también como una reflexión y reconocer, digamos, errores que ha cometido el gobierno. Por ejemplo, en la reforma a la salud. Había muchos errores, pero finalmente se cae, pero la de los maestros o el sistema de los maestros que se implementa. Esa reforma no se cayó por errores Pues, del gobierno, se cayó no, es que ni porque siquiera- hicieron sí. una mayoría en una comisión. Sí. 9 senadores de 110, que son 105. Sí, 110. Entonces, no, eso no fueron errores del gobierno. Y si usted hace una doble columna, que el gobierno no quiere concertar, ¿cómo así que no quiere concertar? Concertó hasta el cansancio. Lo que pasa es que no se pasó a la tesis de que las EPS podían seguir haciendo lo que venían haciendo porque no es ni financiera ni saludablemente viable. Pero Lo que las CPS están haciendo en este momento, ¿no? Robarle presuntamente a los colombianos los dineros que en efecto el presidente Gustavo Petro y el gobierno nacional les continúa girando y que aún así ellos se siguen declarando casi que en bancarrota, ¿no? No lo han dicho textualmente, pero es casi que así. luego hablaron con la CPS y estaban ahí como en un acuerdo, pero nos dicen que el sistema, por ejemplo, de los maestros, que salió mal, era un modelo de lo que se quería implementar en el sistema de salud y eso salió pésimo. O eso- la reforma pensional que se puede caer por lo que pasó en la Cámara. O sea, ¿no cabe un poquito de reflexión, digamos, en esas reformas que ha presentado el gobierno o a usted le parece que lo han hecho bien? No, yo creo que hemos hecho lo máximo que se puede hacer y nosotros no estamos contentos con lo que salió. Nosotros pensamos que, bueno, del ahogado de sombrero, pero no es cierto que el gobierno esté mejor dicho, el gobierno está en un plan de cambio y las fuerzas del establecimiento están poniendo un muro de contención y estamos en una confrontación en que pues, yo no soy quien para ponerme aquí a poner en juicio al gobierno. Yo pongo en juicio a la oposición, yo pongo en juicio a los gremios, que tampoco es que hayan colaborado demasiado. Entonces, creo que el ministro Juan Fernando Cristo la tiene bien organizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que si nosotros no le metemos mano a reducir esta polarización en que nadie está pensando en el país, sino pensando en su propio interés, pues esto no va a salir bien. No digo el gobierno, el país. Y yo creo que en ese orden de ideas, si nosotros somos sensatos y no nos ponemos a juzgar todos los días. Es que yo digo, yo no he estado en una sola entrevista de los 2 años en que no pasen a juicio al gobierno, ¿sí? Y la prensa nunca pasa a juicio a la oposición, les parece que lo hace perfecto. Entonces yo sí pienso que ahí tenemos que ser un poquito más, todos. Yo creo que sí falta autocrítica en el gobierno, pero caramba, si hace falta autocrítica en la prensa, Sí. en los gremios, en la oposición. Sin Lo que menciona la senadora Clara López en definitiva es completamente cierto. Los medios tradicionales nunca juzgan a la oposición y a lo que están haciendo, lo que hacen para torpedear el gobierno del presidente Gustavo Petro, y ahí mismo les cantó sus verdades a los de la W. A ese mismo, incluso Lucas Pombo, que al inicio de esta entrevista estaba diciendo una cosa, pero aquí estaba preguntando otras muy diferentes, es decir, no hay ni siquiera concordancia, no concuerda lo que él dice fuera de los micrófonos, fuera del medio de la W, a lo que él menciona aquí en una entrevista. Pero bueno, llegamos al final de un video más de esto de Al Punto. Agradecerles por llegar hasta aquí, invitarlos por supuesto a que compartan, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, pero sobre todo también a que le den like y a que nos comenten ustedes qué piensan de este tema de los medios tradicionales de comunicación y esa perseguidera prácticamente que le hacen al presidente Gustavo Petro. Nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video de Al Punto. Muchísimas gracias a todos por siempre vernos y por supuesto por siempre estar informados aquí con Al Punto. Chao a todos.